Seguimos en La Mira, seguimos en BTV y como les anunciamos estamos con el sociólogo Roberto Balaguer. Roberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, estamos acostumbrados contigo a hablar de temas más o menos parecidos, las pantallas, cómo manejar a los pibes, en fin. El 5 de mayo estuviste en el Parlamento. Yo le invito a la gente que pueda acceder a la versión taquigráfica a leer la exposición que Roberto hizo allí ante los legisladores, porque realmente, en fin, incursionó en un terreno que de pronto no es el de él, precisamente. Pero vamos a arrancar con alguna cosa que dijiste allí, y dijiste referido a la pandemia, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Creo que lo vi, pero bueno. La salud mental es, en el más amplio sentido, necesitará tener un lugar preponderante. Se está hablando mucho del gasto en salud por las consecuencias físicas que va a tener el COVID, ¿verdad? Pero la salud mental queda, no digo que quede perdida, pero queda en el medio de la maraña de todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué la destacás? Bueno, digo, primero porque es una de las cosas que está vinculada con mi profesión de psicólogo, y entonces esto, digamos, es de lo que me siento con mayor capacidad para hablar. En este tiempo, en este año además, hemos tenido la oportunidad de investigar y de leer y de relevar mucha información sobre lo que está pasando. Y uno empieza a ver que hay como se ha generado una cierta dicotomía entre la salud económica y la salud física, ¿no? Que bueno, unos nos ponemos de un lado, nos ponemos del otro, y la salud mental está entre medio de ambas y tiene una importancia crucial porque, digamos, tiene también una incidencia muy grande en la salud económica y en la salud física. Y cuando hay situaciones de tanta incertidumbre y de tanto malestar, de tanto riesgo, digamos, y a su vez tan prolongadas en el tiempo, inevitablemente esto trae consecuencias. Y hago una aclaración con respecto a esto. Consecuencias puede tener de todo tipo, positivas y negativas. Las positivas, bienvenidas sean, son una cantidad, ¿no? Cosa que no se habla, y también es importante para la salud mental hablar, digamos, de las consecuencias positivas que han tenido para muchos la reconversión, ¿no? Poder dejar atrás cosas. Pero también para aquellos que están atravesados por el duelo, por las pérdidas, por la pérdida de proyectos de vida, ¿no? O por las sobrecargas laborales, la sobrecarga de rol de mucha gente, digamos, que ha estado en la primera línea. Hablemos de la salud, hablemos de la docencia, de la educación, hablemos de la gente de soporte de tecnología, ¿no? Hablemos de la gente de transporte también, que ha estado durante un año de repente todos los días llevando gente que no saben bien si está o no contagiada. Es decir, hay una cantidad de aspectos que han sido muy prolongados en el tiempo, que van a dejar secuelas, ¿no? En algunos va a haber, digamos, ya les digo, consecuencias positivas, ¿no? Que también hay que nombrarlas y hay que no tener miedo, como mucha gente nos dice, ¿no? Me da vergüenza, me da como cosa decir que yo en realidad pude dejar cosas atrás. Está lleno. Tenemos lo otro. Está lleno de situaciones así, está lleno de situaciones Exacto. En las que en un momento tan malo para la nación, hablar de algo bueno es como quedar desubicado, ¿no? O sea, es como pornográfico. Sí, ¿no? sí, es como sí. pornográfico Sí, decir eso. sí. Y eso es parte de la salud mental, es decir, poder habilitar a la gente a decir, mirá, a pesar de todo lo feo que hay alrededor, de todo lo doloroso, nosotros pudimos hacer esto, porque eso también es parte de la resiliencia. Claro. Y no solo se contagia el virus, sino que también las actitudes se contagian, ¿no? Y los estados de ánimo se contagian. Entonces, parte de la salud mental, digamos, que no fue mi exposición, digamos, a donde vos ibas, pero ahora vamos a ir. Pero ahora me parece que eso es fundamental también decirlo, es decir, parte de la salud mental tiene que ver con qué marco le damos a las cosas y cuánto nos animamos a decir y de qué manera. Pero ¿no? en lo malo, pero bueno, en lo malo, Roberto. Lo malo. En lo ¿Cómo? malo. ¿Qué cabe esperar, digamos, como consecuencia cuando uno... Yo creo que va a ser muy difícil decir, hoy se terminó la pandemia, ¿no? Porque estamos viendo que hay cepas que se renuevan, etcétera. Pero cuando esto amaine un poco, digamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en la salud mental? Bien,
Tenemos datos, por ejemplo, de Estados Unidos, índice de suicidios disminuyeron en el 2020. Mirá. ¿Eso quiere decir que es bueno para la salud mental? No, quiere decir que disminuyeron los suicidios. Quiere decir que la gente no tomó esa decisión. Quizás porque estaba en modo supervivencia, ¿no? Entonces, cuando uno está con todas las alertas prendidas, quizás ni siquiera toma esas decisiones, ¿no? El tema es cuando esto se apague el día después, pasamos a ver, bueno, nos aflojamos, salimos de ese modo supervivencia, donde estamos con todas las antenas prendidas, tratando de sobrevivir y cuidarnos, y ahí es donde empieza la fase que viene, donde empiezan a pasar facturas económicas, de salud física, de todo lo que quedó para atrás en las evaluaciones salud, digamos, a distintas edades, en distintos momentos, en distintos géneros, situaciones, y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo, digamos, en ese día después, cómo vamos a poder, digamos, sobrellevar eso, ¿no? Y ahí no, lo que esperaría es que en determinadas actividades va a haber una sobrecarga que se va a traducir en una suerte de estrés postraumático, sobre todo aquellas profesiones que estuvieron sobrecargadas en su rol o aquellas que tuvieron una gran interferencia familia-trabajo o trabajo-familia, el caso de los docentes, o mismo también el caso de las madres, ¿no? Es decir, no solo es una profesión ahí, sino que la cantidad de madres, de escolares que tuvieron que ser mamás y al mismo tiempo docentes, fue una sobrecarga muy importante, ¿no? Donde realmente están necesitando como ese momento de la escuela, ¿verdad?, para poder extrañar a los chiquilines, pero sobre todo por esa sobrecarga de actividades que no se ha distribuido homogéneamente. En varias investigaciones aparece que esa distribución no es homogénea, es decir, los hombres en ese sentido le hemos tenido un poco mejor, un poco más light con relación, digamos, a la actividad. Entonces vamos a tener situaciones de ansiedad, situaciones de gente que no se va a animar a salir, vamos a tener mayor estado de situación, digamos, de angustia, vamos a tener seguramente mayor depresión, vamos a tener estrés postraumático en aquellas profesiones sometidas a una gran carga, digamos, afectiva, ¿no? El caso de la salud es el caso, si se quiere, paradigmático, ¿no? Y después vamos a tener cosas que van a ser, pueden ser novedosas, como por ejemplo, digamos, cómo vamos a volver a lo social. Hay muchos chiquilines de repente hoy que están como valorando lo social de una manera distinta a lo anterior, ¿no? Es decir, dándole mucho menos peso porque han resuelto que a través de la conexión pueden hacer un montón de cosas. Entonces, eso afecta también la salud mental, no en términos, digamos, de patología, sino de formas de estar en el mundo, ¿no? Y acá me detengo en una cosa que es importante y que me parece que es crucial y que yo la dije, no aparece ahí en eso que vos mencionabas porque fue parte de la segunda parte, que los sistemas de salud nuestros, en general, por no decir casi todos, están pensados en términos individuales, ¿no? Y en estos momentos pensar algo en términos colectivos, grupales, es de un enorme valor, porque primero te va a permitir atender a mucha mayor gente en menor tiempo. Y te va a permitir a la vez generar redes de contención que en esto post va a ser fundamental, porque cómo le demos ese marco va a ser parte, digamos, de ese nuevo estado de situación. Vamos a ir entrando a lo que el corazón de tu planteo ante los diputados. Y voy a leer alguna parte de tu ponencia. La partidización o el tribalismo genera muerte y seguramente más adelante pobreza y más enfermedades y más muertes. La polarización, entendida como tribalismo identitario y animosidad hacia el otro, como señala el psicólogo Jonathan Haidt, es un predictor de destrucción. Y citas al New York Times, creo que es acá, donde dice: el partidismo influye más en el comportamiento de la gravedad de los contagios en el entorno. Un estudio muestra una correlación directa entre las muertes por COVID y la crispación política en 153 regiones de 19 naciones europeas. Una mayor polarización social y política puede haber terminado costando vidas durante la primera ola de COVID en Europa. Es una cosa que uno puede notar o caerle mal, que en medio de la pandemia ver luchas políticas, ¿no? Pero de ahí a pensar que eso puede influir en la cantidad de muertes es algo que a mí me superó y me interesa que lo desarrolles.
Perfecto, perfecto. Bueno, digamos, parte central de esto era decir, ahí en el Senado, ¿no? Con todo el respeto y el reconocimiento a lo difícil que es la tarea que ellos desarrollan, ¿no? Decir, miren que la salud mental no es solo un tema de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, tiene que ver con el entorno y ustedes son parte de ese entorno, es decir, mostrar que la partidización, el tribalismo termina generando mayor contagio y mayor muerte y es mayor predictor que el propio ambiente es un dato digamos, que lo dice la ciencia, no la ciencia, digamos, hoy de la virología, sino la ciencia comportamental, ¿no? Que está diciendo, señores, pónganse de acuerdo, no porque sea más lindo, no porque a mí se me ocurra, sino porque eso es saludable, porque eso puede minimizar las muertes, porque eso puede hacer que menos gente se contagia y termina en el CTI. Pónganse de acuerdo porque eso es parte, digamos, de la tarea de llevar adelante un liderazgo que trate, digamos, de abarcar al todos, porque en este momento tener una sensación colectiva, tener un plan de salida es también un elemento crucial a la hora, digamos, de lo que viene. La gente se va, digamos, a broquelar mejor, va a estar más orientada, se va a comportar mejor, va a ser mucho más respetuosa de las reglas si ve que todos sus líderes políticos hacen acuerdo en diferentes cuestiones. Por más que, digamos, en otras tengan diferencia, en este momento lo que necesitamos es que estén todos firmando ese documento, que es el documento ese de salida, ¿no? Entonces, lo que yo un poco trataba de decirles es, en este sentido, digamos, la sartén la tienen ustedes por el mango, ustedes son los que pueden generar, digamos, un mejor o un peor ambiente, y ese mejor o peor ambiente termina redundando, digamos, en términos de salud física y también en salud mental. Entonces, poder, si se quiere, mostrarles la importancia de su rol, ¿no? La importancia de lo que tiene cada discurso, la importancia de no tribalizar, la importancia de que puedan generar un discurso que sea lo más colectivizante posible, que sea lo más aunador de las diferencias, nos parecía muy importante. Y esto, digamos, uno ve el escenario, ve los científicos, ve el gobierno en todo caso, ve el comportamiento de la gente, pero no ve al sistema político como un actor en el cual pudiera tener alguna incidencia. Esto, la verdad, surgido de la ciencia, establece una gran presión sobre el sistema político, porque ahora se le va a poder señalar también sus responsabilidades. ¿Vos qué has visto? Capaz que te estoy pidiendo un poco más, que te juegues un poco más, pero vos qué has visto en todo este tiempo como actitud del sistema político? Yo, por ejemplo, veo lo que vi en mí, que es ignorancia de esto que vos estás contando. Yo creo que los políticos leen muy poco, estudian muy poco fuera de las cosas, y le puede pasar lo que me pasó a mí, de que no sabían de esto. Claro, claro. Bueno, digamos, supongamos que eso sea así, uno dice, bueno, ahora sí sabemos, ¿no? Ahora sabemos que, digamos, tratar de privilegiar, ¿no?, a los míos por sobre el colectivo, no solo tiene un efecto político, sino que tiene un efecto sanitario, ¿no? No solo tiene un efecto en los estados de ánimo, sino que tiene un efecto en la cantidad de contagios, en la cantidad de muertes. Entonces, a partir de ahora, si no lo sabía, si usted no lo sabía, bueno, ahora sí lo sabe, es decir, tiene una responsabilidad mayor cuando, digamos, va a decir X o Y, o sea, ya no se puede alegar ignorancia de la ley, ¿no? Se puede decir, bueno, no me importa, lo hago igual, creo que es lo mejor. Y la otra que dice la ciencia política, que es interesante también para el final, lo que fue el final de la presentación, es que también la gente, en momentos de extrema tensión, en momentos como estos, tiene muy finos recuerdos, ¿no? Entonces también va a recordar cuál fue la actitud de la gente, ¿no? Lo mismo pasa en las empresas, la gente va a recordar cuánto fue cuidado o no en las empresas. Entonces, hoy decir, digamos, alguien que privilegie lo tribal por sobre lo colectivo no está cuidando a todos. Y eso, en términos políticos, no pareciera sumar, porque en experiencias anteriores, aquellos que han hecho eso, digamos, pretendiendo llevar agua para su molino, en realidad después se quedan con las manos secas y las manos vacías, ¿no? Entonces, digamos, es malo
por donde lo mires y es bueno Sí. por donde lo mires en la medida que eso nos va a permitir a todos, digamos, salir adelante de una mejor manera. Esto era lo que yo quería que vos transmitieras al público, fuera del ámbito, porque no todo el mundo, casi nadie lee las actas parlamentarias, ¿verdad? Pero me quedan 2 minutos y te quiero preguntar una cosa que también señalaste allí, haciendo alusión a que hace 100 años la revista Science publicaba un artículo de las lecciones aprendidas durante la gripe española. Y aparecían 3 factores que obstaculizaban el camino a la prevención. Y me interesa detenerme en uno, y que es: la gente no es consciente de los riesgos que corre. Esta afirmación quiero saber por qué y quiero saber si es generalizada, porque aquellos países como Bangladesh, que sabe que todos los años tiene 2 inundaciones brutales, como los países que tienen terremotos 2x3, en fin, los países que están acostumbrados digamos, a desastres naturales, no sé si no es consciente de los riesgos que corre. ¿Cómo es esto? Aún así, digamos, la ciencia del comportamiento nos muestran que en general nosotros tendemos a ver, digamos, en los otros, ¿no? La gente te filma en la carretera y te dice, mirá lo que es esto, qué locura, ¿no? Millones de autos. Y flaco, ¿y vos dónde estás? Vos sos parte de eso. No, pero yo... Entonces, nosotros tendemos a pensar que lo que nosotros hacemos tiene una explicación racional, que esa vez que nos salimos, digamos, de la ruta, tiene, digamos, una explicación que hace que no nos sintamos tal culpables, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver con que las cosas malas le pasan al otro? No, tiene que ver con que las cosas malas las vemos claramente en nosotros, y en nosotros las cosas malas tienen una explicación. Está bien. El problema es que las cosas malas de todos tienen una explicación, Claro. solo que nosotros desconocemos las explicaciones de los otros y solo vemos la conducta, ¿no? Claro. Entonces, como el problema es que la sumatoria de racionalizaciones y de explicaciones fue solo una vez, solo hicimos una cosa, solo nos juntamos, la suma de todo eso hace que no seamos conscientes del impacto que tiene la sumatoria de eso en el colectivo, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo los discursos que sean uniformes, por eso fue tan importante el 13 de marzo del 2020 cuando todo se cortó y ahí no había, digamos, 2 veredas, no había, no había posibilidad de tribu, había una sola y estábamos a tiempo, ¿no? Tenemos que volver de alguna manera a esa sensación colectiva que tuvimos en ese marzo-abril, donde yo recuerdo, vos salías a la calle y la gente te miraba mal, ¿no? La gente, digamos, había un control social, había, digamos, una censura, ¿no? Que, a ver, lo que uno pretende no es que esté eso, sino que el control social lo que tiene es que ayuda, digamos, a que la estupidez humana por lo menos se minimice, ¿no? Y todos tenemos un tonto dentro, ¿no? El tema es cuántas veces lo dejamos salir a la calle. Roberto, como siempre te quedo enormemente agradecido, es un placer siempre tenerte, y bueno, esperemos que en el año capaz que volvemos a encontrarnos, ¿te parece? Cómo no, con mucho gusto como siempre, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para vos. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a estar tocando ese drama que para algunos montevideanos, uruguayos en general, es ajeno y que yo llamo que estamos en un proceso acelerado de mexicanización. Ya volvemos.